Agradezco infinitamente la oportunidad, hermanos. Es un privilegio para mí estar en medio de ustedes y también pues les felicito por este proyecto, por ese plan que ustedes tienen y pues solamente decirles que sigan adelante, hermanos, y que siempre estemos con las pilas bien puestas, como dicen, ¿verdad? Para poder siempre afrontar las dificultades que la vida nos va presentando y sacar algo bueno de eso. Y creo que esta es una de las cosas buenas que han salido de estos meses de dificultad que hemos enfrentado como iglesia del Señor. Así que muchas gracias y les animo, hermanos, a que sigan adelante. Bueno, en esta tarde, hermanos, vamos a empezar con una lectura bíblica ahí en Romanos capítulo 12. Si usted tiene a la mano su Biblia, le invito a que abra su Biblia ahí en Romanos 12, del versículo 3 al versículo 8. Vamos a leerlo, hermanos. Romanos 12, del 3 al 8. Dice la Escritura: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hasta ahí la lectura, hermanos. Bueno, el tema que nos han asignado en esta primera ocasión es, o tiene como título, Nuestro don, ¿se nace o se hace? Es una muy buena pregunta, ¿verdad? Y a veces tal vez lo que yo voy a decir pueda cubrir la respuesta, tal vez no, pero al menos le voy a intentar, ¿ok? Al menos le voy a intentar, así que esperemos que pueda ser de bendición lo que aquí vamos a ver. Fíjense, hermanos, lo primero que le quiero decir es que es una pregunta: ¿por qué es importante estudiar el asunto de los dones? Este es un tema bien interesante, hermanos, que especialmente en este tiempo donde algunas congregaciones nos hemos visto limitados para poder asistir a los lugares de reunión y atender cada una de las reuniones que la iglesia tenía en su tiempo o en su momento, y hemos batallado con estas cosas. Es importante que estudiemos este asunto de los dones porque algunos, por ejemplo, llegamos a pensar que el cristianismo consistía solamente de ir a un lugar, reunirnos y regresarnos a casa, seguir con nuestra vida diaria y luego regresar nuevamente entre semana, regresarnos a casa, seguir con nuestra vida, regresar el domingo y seguir con nuestra vida, y solamente estábamos así. Entonces, ¿por qué es importante estudiar el asunto que tienen que ver con los dones o las cualidades o los talentos que las personas tenemos como cristianos? Bueno, primero por lo que algunos han pensado acerca del cristianismo, que el cristianismo se reduce solamente a asistir a los lugares de reunión y adorar a Dios. Eso es definitivamente algo que necesitamos hacer y es algo que es un mandamiento y algo que tenemos que hacer en nuestra vida. Sin embargo, no es lo único, no es lo único. Hay muchas otras cosas que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida cristiana y que sin duda alguna están relacionados con los talentos, dones o cualidades que Dios nos ha dado. Ahora, una cosa también que es importante es, y por la cual también es necesario estudiar el asunto de los dones, es porque la obra de la iglesia depende del buen uso que le demos a ellos. Una congregación donde los hermanos están haciendo uso de sus talentos o de sus cualidades es una congregación que está en constante crecimiento, es una congregación que está agradando a Dios, es una congregación que está en movimiento, ¿verdad? Que está viva, que no es una congregación que solamente vegeta, sino es una congregación que tiene vida, porque los que están allí están haciendo uso de sus talentos, están haciendo uso de los dones que Dios les ha provisto,
esas cualidades especiales que cada uno tenemos. Entonces, la obra de la iglesia depende de eso. Entre más hermanos estén activos usando sus talentos, la obra de la iglesia va a ser mayor. Pero si solamente unos poquitos o solamente el predicador, o los ancianos de la iglesia o algunos cuantos que están al frente están haciendo uso de sus dones, entonces la obra de la iglesia irá más lenta. El mayor reto, hermanos, el mayor reto que cada cristiano y cada cristiana tenemos es saber cuáles son los dones que poseemos para servir en la iglesia. Ese es uno de los grandes retos, porque a veces uno le puede preguntar a la hermandad, hermana, ¿sabe usted cuál es el talento que Dios le ha dado? ¿Cuáles son los dones que usted tiene? Y honestamente, a veces que preguntamos esto, las personas nos quedamos dudando, inclusive a lo mejor hasta nosotros mismos dudamos si lo que pensamos que son nuestros talentos son en verdad o no. Entonces, ese es el mayor reto para cada cristiano, saber cuáles son los dones que ha recibido para servir en la iglesia. Especialmente, primero, porque algunos creen que no tienen ningún don. Algunos creen que Dios no ha sido bueno con ellos y no les ha dado alguna cualidad o algún talento especial con el cual puedan servir en la iglesia. Y esto es un error, porque todos en la iglesia tenemos cualidades, todos en la iglesia tenemos talentos. ¿Sí? Ahora, también es importante porque otros los han mal utilizado. Muchos cristianos tienen cualidades, tienen talentos, los han utilizado, sí, pero solamente para el beneficio personal y nunca los han puesto al servicio de la iglesia. Y lo que Dios realmente quiere es que cada talento que Él nos ha dado, lo pongamos al servicio de la iglesia. Entonces, ese es el gran reto que los cristianos tenemos en nuestros tiempos. Saber cuáles son esos talentos, esas habilidades especiales de las que Dios nos ha dotado para que no los utilicemos mal, sino que seamos buenos administradores, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 4 y verso 10 de la multiforme gracia de Dios. Otros más también, hermanos, los han confundido, ¿sí? Es decir, hay cristianos que están tratando de hacer cosas en la obra de la iglesia y no tienen, hermanos, el talento, no tienen la habilidad para llevar a cabo aquellas cosas. Entonces terminamos a veces confundidos, a veces terminamos también un poquito desubicados, hasta frustrados, porque intentamos hacer cosas y no nos dan resultado porque no es para lo que realmente Dios nos ha capacitado. Entonces, no hay nada peor que el querer hacer un trabajo con una herramienta equivocada, ¿sí? Imagínate que quieres cambiar la llanta de tu carro, hermano Gabriel, y quieres usar un martillo para aflojar las tuercas, pues nunca vas a poder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás haciendo uso de una herramienta equivocada. Es posible que nosotros en algún momento también, hermanos, estemos haciendo uso de dones o cualidades equivocados que no son los que tenemos y los resultados que estamos teniendo no son los adecuados. Por eso una buena pregunta importante que nos debemos hacer es sobre nuestro don, si nacemos con él o se hace, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tratar de ver aquí. Fíjate, una respuesta muy corta a esa pregunta de si nacemos con habilidades o las hacemos esas habilidades o las desarrollamos, es que ambas cosas son ciertas, ¿verdad? Las dos cosas son ciertas. Hay cualidades con las que nacemos y hay otras que no. Así que analizaremos este tema bajo 3 puntos en esta tarde. Primero, vamos a hablar un poquito de esos dones con los que nacemos y luego hablaremos de algunas cualidades también o dones que desarrollamos. Y finalmente hablaremos un poco acerca de el propósito que tienen esos dones de los que Dios nos ha provisto. Y si te fijas en la imagen que intenté poner aquí, pues hay personas que están dedicadas a oficios completamente diferentes, ¿verdad? Completamente diferentes. Usted puede ver, por ejemplo, tal vez ahí un arquitecto, un obrero, a lo mejor un veterinario, alguien que está dedicado a las labores del campo, etcétera, ¿verdad? Entonces, cada uno tenemos cualidades diferentes, hermanos, ¿sí? Y luego en la imagen de abajo es también lo mismo, ¿no? Entonces,
no hay duda, hermanos, no hay duda que hay dones con los que nacemos, ¿ok? Hay dones con los que nosotros nacemos en algún momento dado. Por ejemplo, en la imagen que tenemos allí, en la parte de atrás está algo que, bueno, al menos yo nunca me gustó cuando estuve en la escuela, ¿verdad? Las matemáticas, ese era mi dolor de cabeza, ¿verdad? Mi dolor de cabeza. Y entonces, aparentemente la persona o la niña que está allí, pues tiene una gran habilidad para eso, ¿no? Entonces, hay dones con los que nacemos, ¿verdad? Hay personas que para las matemáticas son muy buenos, hay personas que para hablar son muy malos y hay personas que para hablar son muy buenos, ¿verdad? O hay personas que tienen el talento innato de la música, ¿verdad? Y que, por ejemplo, dirigir un himno no se les dificulte nada, pero otros nos pasan a dirigir un himno y temblamos, ¿verdad? Sentimos que estamos ahí pegándonos rodilla con rodilla, ¿no? Porque no tenemos esa capacidad. Entonces, no hay duda, hermanos, de que hay dones con los que nosotros nacemos. Hay dones con los que nacemos. Y por ejemplo, sin embargo, tenemos que hacer, para empezar a estudiar este asunto, tenemos que hacer una distinción entre los dones espirituales y los dones ordinarios. Y yo quisiera empezar por ahí antes de entrar más directamente a los dones con los que nacemos. La Biblia, hermanos, nos habla a nosotros de dones, ¿verdad? De dones espirituales, pero también nos habla de dones ordinarios. De hecho, el uso de la palabra don en el Nuevo Testamento es en los dos sentidos. Por ejemplo, aquí en Romanos capítulo 12, cuando dice en el verso 4, dice, perdón, en el verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, ¿verdad? Diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahí esa profecía seguramente se está refiriendo a un don espiritual, es decir, a un don dado por el Espíritu Santo, un don milagroso. Pero luego dice en el verso 7, o si de servicio, en servir. ¿Sí? Y luego habla también de la enseñanza, el de la exhortación, el de repartir, el de presidir, el de hacer misericordia. Esos ya no parecen ser dones milagrosos. Entonces, la palabra don en el Nuevo Testamento tenemos siempre que verla, que a veces se usa para referirse a dones milagrosos, dones dados por el Espíritu Santo, conocidos como dones espirituales, pero a veces se refiere también a dones ordinarios. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y puesto que dice cada uno, y eso involucraría a todos los hermanos de las congregaciones, de las iglesias que estaban en el Asia, Capadocia, Bitinia, el Ponto y no sé qué otras más, a las que Pedro dirigió esa carta, y seguramente en esas congregaciones no todos podían hacer milagros, entonces seguramente la palabra don que usó Pedro allí tiene más bien que ver con los dones ordinarios, con habilidades o cualidades especiales que las personas tenemos. Ahora, entonces, esas unas dos formas como se usa la palabra don. También encontramos en primera a los Corintios capítulo 12, primero a los Corintios capítulo 12, el uso de la palabra don. Y ahí básicamente se refiere a dones milagrosos. Por ejemplo, en el capítulo 12, verso 1, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones, y les llama dones espirituales. ¿Ok? Y luego en el verso 4 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y luego dice el verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y luego empieza a decir del verso 8 hasta el verso 10 aproximadamente, los diferentes dones milagrosos que el Espíritu les había concedido a los hermanos de Corinto. Entonces, hay que hacer esa distinción entre los dones espirituales, los dones milagrosos y los dones ordinarios. Los dones espirituales, entonces, son los que fueron dados por el Espíritu Santo para llevar a cabo cosas extraordinarias, cosas milagrosas, como los pasajes que acabamos de leer aquí en el verso 1, que no ignoréis, dice, acerca de los dones espirituales, dones dados por el Espíritu Santo. Y luego en el verso 4 dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y luego dice,
Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Sí? En Romanos capítulo 12, verso 3 al 6, que es donde estábamos ubicados ahorita, pues se menciona el don de la profecía como un don espiritual. ¿Ok? Por la enseñanza bíblica, sabemos que estos dones espirituales fueron dados inicialmente solo a los apóstoles. Cuando uno lee el libro de los Hechos en los primeros capítulos, uno pasa los primeros 5 capítulos y parte del capítulo 6 del libro de los Hechos y solamente va a encontrar a los apóstoles llevando a cabo milagros. No va a encontrar a ninguna otra persona, a ningún otro cristiano haciendo esto. La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque a ellos se les prometió que iban a ser investidos con poder desde lo alto. A ellos fue a los que Cristo les prometió que serían bautizados con el Espíritu Santo. A ellos es a los que Cristo les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las ocasiones que el Padre ha puesto bajo su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, verso 6 en adelante. ¿Ok? Ahora, cuando llegamos al capítulo 2 del libro de los Hechos, tenemos nosotros que allí el Espíritu Santo vino sobre ellos y fueron investidos con poder desde lo alto. Dice la Escritura que cuando llegó el día del Pentecostés, Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante, estaban todos reunidos, unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo, sí, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes eran esos todos? El contexto nos indica que eran los apóstoles. Y empezaron a hablar en lenguas. Ahí está la manifestación del poder del Espíritu Santo. Según el Espíritu, dice, les daba que hablasen. Y ahí apareció por primera vez el don milagroso de las lenguas, el primer don espiritual que apareció, hermanos, después de la ascensión de Cristo. Y una vez que la iglesia fue establecida, es el don de poder hablar en lenguas. ¿Por qué creen que apareció este don primeramente, hermanos? Hay una razón teológica para ello. Y la razón es que es a través de la predicación de la palabra como las personas van a venir a Cristo. Y aquellas personas que estaban allí necesitaban oír el evangelio en su propia lengua en la que habían nacido. De hecho, ellos dicen, ¿cómo pues les oímos hablar en la propia lengua en la que hemos nacido? ¿Ok? Así que a partir de ahí los apóstoles empiezan a hacer milagros, hermano. Y no hay más quien haga milagros, sino hasta que llegamos, hermanos, al tiempo de Esteban, en Hechos capítulo 6 y capítulo 7. Y Esteban no solamente predica, sino que también hace señales. Llegamos al capítulo 8 y encontramos a Felipe también haciendo señales y prodigios. Pero estos dos, si usted analiza el capítulo 6 del libro de los Hechos, en su primera parte, son 2 de los 7 que fueron nombrados para servir las mesas. Y según el capítulo 6, verso 6, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y muy probablemente en ese momento, cuando Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor y todos los demás recibieron la imposición de manos de los apóstoles, entonces también recibieron el poder de hacer milagros. También tuvieron esos dones espirituales. Y eso lo comprobamos más adelante en el libro de los Hechos, cuando llegamos al capítulo 8, y encontramos a Felipe predicando en Samaria. Y Felipe, dice la Escritura, que les predicaba a Cristo y la gente estaba unánime, dice el verso 6, la gente unánime escuchaba atentamente, Hechos capítulo 8, verso 6, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Ok? Así que le creyeron a Felipe y se bautizaron hombres y mujeres, según dice el verso 12, pero en el verso 14 dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. La idea de este versículo no es decir, hermanos, que cuando ellos se bautizaron no recibieron el don del Espíritu Santo, como Pedro lo dijo en el día del Pentecostés, sino que la referencia de aquí, de Pablo,
es que ellos no habían recibido el poder para hacer milagros. Entonces, los apóstoles oraron por ellos y ellos entonces pudieron tener ese don milagroso también. Esto lo podemos comprobar también en el verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esto era lo que les iba a permitir a ellos tener esos dones espirituales, ¿sí? De tal manera que dice el verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Entonces, los dones espirituales fueron dados por el Espíritu Santo e inicialmente solamente los apóstoles tuvieron esos dones espirituales y posteriormente algunos otros cristianos. Pero para que otros cristianos pudieran tener esos dones espirituales, fue necesario que hubiera una imposición de manos de los apóstoles. Entonces, por eso en 1 Corintios 12, leemos nosotros que hubo quienes tuvieron el don milagroso de palabra de sabiduría, verso 8, palabra de ciencia, verso 8 también, 1 Corintios 12, 8. En el 12, 9 se habla de fe, en el verso 9 también de dones de sanidad, en el 10 en dones de hacer milagros, el don de profecía, el de discernimiento de espíritus, el de diverso género de lenguas, el de lenguas mismo, etcétera. Dones espirituales. Sin embargo, hermanos, también vamos a encontrar nosotros que estos finalizaron al final del primer siglo, según 1 Corintios capítulo 13, verso 8 al 10. Pablo fue claro allí cuando dijo en el verso 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y las lenguas y la ciencia acabará. Todos estos eran dones espirituales y dones que estaban relacionados directamente con la enseñanza milagrosa de la palabra de Dios. Ellos no tenían la revelación completa del Nuevo Testamento aún, como la tenemos tú y yo ahora, para poder predicar la palabra completa o el evangelio completo o la palabra de Dios en toda su magnitud. Así que tenían que tener o tenían que hacer uso de estos dones espirituales. Pero luego dice el verso 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. No es el tema que estamos viendo aquí, pero tú y yo entendemos que lo perfecto se refiere a la revelación escrita final que se iba a dar aproximadamente al final del primer siglo, cerca del año 100, cuando se escribe Apocalipsis. Entonces, Pablo dice claramente aquí que estos entonces terminarían. Así que hay que hacer esa distinción primero entre los dones espirituales milagrosos dados por el Espíritu Santo y los dones ordinarios. Esos dones ordinarios, hermanos, son habilidades, son capacidades, son cualidades que nosotros obtenemos prácticamente al nacer y otras que desarrollamos a lo largo de la vida. Fíjate, y eso es a lo que hace referencia, donde leíamos al principio en Romanos capítulo 12, versos 7 y 8, cuando se habla de el servir, de la enseñanza, de la exhortación, del repartir, del presidir, de el hacer misericordia. Todos esos son habilidades que se obtienen, ¿ok? Pero que no son milagrosas. Unas se pueden obtener al nacer y otras se desarrollan a lo largo de la vida. Entonces, hay dones definitivamente con los que nacemos, pero también va a haber dones que vamos a desarrollar. Ahora, fíjate en esto, hablando de estos dones con los que nacemos. En ambos casos, Dios está presente. En ambos casos, Dios es el que los provee. Si lees detenidamente el capítulo 12 de Romanos, en el verso 3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está en vosotros, entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de Dios, que piense de sí con cordura. Y nota esto, conforme a la medida de fe que Dios repartió. ¿Te fijas? Conforme a la medida de fe que Dios repartió. Esa medida de fe se refiere a esos dones que tenemos. A veces dones milagrosos como los que tuvieron los hermanos del primer siglo, pero también a las habilidades que Dios nos dio, que puso en nosotros, inclusive antes de nacer. Por eso en el verso 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, y luego dice,
según la gracia que nos es dado, según el regalo que nos ha sido dado. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, es decir, úsese conforme a la medida que Dios le dio. Le dio ese don de profecía. Pablo está hablando aquí a los cristianos del primer siglo, un don milagroso o cualquier otro don milagroso, úselo conforme a esa medida. Pero luego va a hablar de los dones que ya no son milagrosos. Por eso luego dice, o si de servicio, en servir. Pues, ok, ya no tienes un don milagroso, pero tienes el don del servicio, sirve con él. Pero nota cómo en ambos casos es Dios el que los da. Y es lo mismo que vimos en Primera de Pedro, capítulo 4 y verso 10. Cada uno, según el don que ha recibido. ¿Te fijas? ¿Recibido de quién? De Dios. Ministrelo a los demás, dice, como buenos administradores, nota esto, de la multiforme gracia de Dios. Esas habilidades que tenemos, no milagrosas, hermanos, ¿sí? Porque hoy no podemos tener habilidades milagrosas, siguen siendo una gracia de Dios, siguen siendo un regalo de Dios, siguen siendo algo que Dios nos ha dado. ¿Ok? Así que hay dones con los que nacemos. Ahora, fíjate en esto algo más. Veamos algunos ejemplos de que nacemos con determinados dones o cualidades. ¿Sí? Lo primero que quiero que pienses, hermano, es que cada persona en este mundo es única, hermano. Es única. ¿Sabes que no hay dos Pacos Radas? Nada más hay un Paco Rada. Nada más hay dos. Nada más hay un Jesús Conrado. ¿Sí? Yo tengo dos hijos varones y dicen que se parecen mucho a mí. Pues nada más físicamente, ¿verdad? Porque somos diferentes. ¿Por qué? Porque Dios nos ha provisto, por ejemplo, científicamente hablando, usted y yo hemos oído hablar del ADN. Y el ADN es único. Por eso a través de eso se puede reconocer a una persona. ¿Sí? Por el ADN solamente. Porque no hay dos ADNs idénticos. Esto es lo maravilloso de Dios. Dios nos hizo a cada uno de nosotros de una manera especial, hermanos. Dios nos capacitó con ciertas habilidades al formarnos, de tal manera que esas habilidades solamente tú las tienes. Hay algo que tú tienes que los demás no, ¿sí? Pero hay algo que los demás tienen que tú no, porque Dios a cada uno nos capacita con ciertas habilidades que nosotros conocemos como habilidades innatas. Un ejemplo de esto, hermanos, lo tenemos allá en el Antiguo Testamento, en el caso de dos hombres, uno llamado Bezaleel y el otro Aholiab, que Dios designó para que trabajaran en la hechura del tabernáculo. Y dice en el capítulo 35 del libro de Éxodo, verso 30 en adelante, dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová, nota quién, Jehová, Dios mismo, ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, y lo ha llenado, verso 31, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Para proyectar diseños, para trabajar en el oro, en la plata, en el bronce y en la talla de piedras, de engaste y en la obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, lino fino, en telar, para que hagan la labor, inventen todo diseño. Así pues, Bezaleel, Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Dios preparó de antemano a estos dos y a otros hermanos con ciertas capacidades para trabajar en el oro, en la plata, en el tejido de determinadas fibras, porque Dios los iba a usar a ellos, hermanos, en la tarea especial de hacer el tabernáculo y todos los utensilios que se iban a necesitar. Pero nota cómo dice en el verso 31, y los ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría. Esto no significa de ninguna manera algún don milagroso, sino es simplemente el trabajo de Dios que tuvo
cuando estos dos hombres nacieron, inclusive antes de nacer, fueron formados de esta manera, con esas capacidades, para que posteriormente ellos fueran usados por nuestro Dios en la hechura del tabernáculo. Fíjate algo más. El Espíritu de Jehová es mencionado aquí. Una de las cosas que no debemos olvidar es que el Espíritu de Jehová es creador, ¿sí? El Espíritu de Jehová me hizo, dice Job capítulo 33, verso 4. Cuando vemos en el momento de la creación, nosotros encontramos que Dios es nuestro creador, pero que esa palabra Dios es la palabra hebrea Elohim, y que significa, hermanos, o que está hablando de la deidad completa, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los tres actuando en la creación del hombre. Entonces, el Espíritu de Jehová es creador. Y ese Espíritu de Jehová, hermanos, permitió que estos hombres nacieran con esas habilidades especiales. Dios, hermanos, es el que forma el corazón de los hombres, dice el Salmo 33:15. Otro pasaje que nos ayuda a ver cómo es Dios, hermanos, el que nos da esas habilidades especiales al nacer, cualidades innatas, hermanos. Pero algo que tenemos que entender es que esas cualidades innatas que Dios nos da al nacer, Dios nos las ha puesto en nosotros para que nosotros las usemos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él quiere. Hay un propósito especial en ellas. Y esto lo podemos ver claramente en el caso de Jeremías. Vea Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Mira por favor el verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, es decir, te aparté y te di por profeta a las naciones. Dios tenía, hermanos, un plan para Jeremías, inclusive antes que éste naciera. Así que cuando fue formado en el vientre de su madre, sin duda alguna, Dios le dotó de las cualidades que se necesitaban para ser un profeta. Es que si alguien quiere saber lo que significa ser un profeta, tiene que saber cómo fue Jeremías y qué vivió Jeremías. Pero otra persona no hubiera podido ser el profeta o el tipo de profeta que llegó a ser Jeremías, porque Dios lo apartó para ello y lo habilitó para ello. Mira luego lo que dice el verso 6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. ¿Sí? Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Dios sabía quién era Jeremías y qué cualidades tenía, de tal manera que era posible que Jeremías hiciera este trabajo que Dios le estaba pidiendo. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. No cabe duda, hermanos, que cuando Dios nos formó desde el vientre de nuestra madre, cuando Dios nos hizo la persona que somos, nos dotó de algunas cualidades innatas. Y esas cualidades tenían el propósito de que las usáramos para los planes de Él en el futuro. Mira ahora el ejemplo que tenemos de David en el Salmo 139. Mira, ve al Salmo 139. El Salmo 139 es uno de los salmos que en lo particular me gusta mucho, en el verso 13 en adelante, cuando dice, porque tú formaste mis entrañas, dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Vean cómo primeramente David reconoce a Dios como su creador. Y dice, tú creaste mis entrañas, literalmente, dice, tú formaste mis riñones. Es decir, su ser interior. Los judíos interpretaban las entrañas o los riñones como la fuente de todas las emociones, de donde fluían todas las pasiones y todos los deseos del hombre. Por lo tanto, lo que David está diciendo aquí es, tú formaste mi interior, mi alma, mi mente, la fuente de mis emociones. Tú me formaste en mis entrañas. Luego dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y luego dice en el verso siguiente, tú te alabaré, perdón, tú me hiciste. Y déjame decirte algo de esta frase. Tú me hiciste significa, tú me entretrejiste. Como cuando alguien tejía una canasta, hermano, ¿sí? Uniendo cada una de sus partes para llegar a hacer su cuerpo completo. Esa es la idea que quiere dar David aquí. Cada célula, cada parte de su cuerpo, hermanos, Dios la entretejió y la hizo para que él llegara a ser lo que fue al final de cuentas en el vientre de su mamá. Luego dice en el verso 14, David está sorprendido y alaba a Dios por ser su creador. Pero luego en el verso 15 dice,
no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado. David habla aquí de cómo para los seres humanos es imposible poder conocer cómo se va formando ese bebé en el vientre de una mujer. Pero luego dice, y entretejido en lo más profundo de la tierra, en lo más oculto. La palabra entretejido significa bordar, hermano. Tejer con diversos colores, como esos bordados que hace tu esposa, hermano, o como esos tejidos tan bonitos que hace tu esposa con diferentes colores. Y llega a ser una obra de arte. David lo que está diciendo es que él lo formó e hizo de él una obra de arte. Pero luego dice en el verso 16, mi embrión vieron tus ojos, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar ni una de ellas. Es difícil este texto de explicarlo, hermano, pero creo que la idea general es que la idea que quiere dar David es que antes de que yo tuviera forma, tú viste lo que iba a ser. Dios sabía quién era David, hermano, ¿ok? Y qué cualidades tenía. Quizás la alusión que se hace aquí sería, por ejemplo, la de un arquitecto que tiene un esbozo en un libro y luego lo presenta a aquellos que se van a dedicar a hacer aquel trabajo. Tal vez esa es la idea que quiere dar aquí. Aunque parece más bien que la idea que se quiere dar es que Dios pudo conocer desde antes lo que David iba a poder hacer cuando él estuviera en este mundo. No en balde, es que cuando David es escogido por Dios para ser el rey, Dios dice, yo me he proveído de un rey, de una persona que tiene un corazón semejante al mío. Ahora mira esto. Entonces, hay dones con los que nacemos, pero también hay dones que desarrollamos. De eso no tenemos duda. Mira, piensa en esto. Moisés, hermano. Voy a ir de aquí ya rapidito porque creo que ya el tiempo me comió y ya veo a Paco desesperado. Moisés aprendió, hermano, acerca de cómo organizar a un pueblo en Egipto. En Hechos capítulo 7, verso 22, Esteban está predicando y está diciendo que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Haber estudiado entre los egipcios y haber estudiado al nivel de los egipcios y al nivel especial en el que estuvo Moisés siendo hijo de la hija de Faraón, habiendo sido adoptado por ella, entendemos que fue Moisés preparado en lo mejor de la ciencia, de la tecnología, de lo que se conocía en aquel tiempo. No tenemos duda de eso. Fue preparado en toda la sabiduría de los egipcios. Josefo, hermanos, cuando habla de este suceso, él dice que la hija de Faraón le propuso a Faraón mismo que Moisés fuera el sucesor de él, porque ella lo había preparado de una manera tremenda a este joven. Tú sabes el resto de la historia. Josefo no está inspirado, ¿verdad? Pero Esteban, cuando habló allí, hermanos, estaba inspirado. Lucas, cuando escribió, estaba inspirado. Y nos dice que fue preparado en toda la sabiduría de los egipcios. Pero no solamente aprendió eso, hermano, también aprendió a guiar un rebaño en el desierto de Madián. En Éxodo capítulo 3, verso 1, tenemos a Moisés yendo allá con Jetro, su suegro, casándose allá y convirtiéndose en un pastor de ovejas por 40 años en el desierto. ¿Sí? Así que fíjate cómo Dios lo preparó. Pero esta preparación ya no fue, hermanos, antes de que naciera, sino fue después de que nació. Y a través de eso, hermanos, Moisés desarrolló esas habilidades, hermanos, para poder guiar a un pueblo. Conoció cómo manejar un rebaño de ovejas, cuáles eran las cosas que se tenían que hacer y qué no hacer en un lugar desierto, como por los 40 años que estuvo allí en Madián, aprendió lo que luego experimentó por otros 40 años andando con el pueblo de Dios en el desierto. ¿Y qué decir de David? David aprendió a cuidar un rebaño. Primer libro de Samuel 17:34, encontramos cuando David está frente a Saúl y le dice que él había sido pastor de ovejas y aprendió a cómo defender a sus ovejas. También aprendió el arte de gobernar a un país. Segundo, en el primer libro de Samuel 18:13-16, nos cuenta de David cómo actuaba prudentemente con la gente y cómo cada vez se iba ganando el favor cada día más del pueblo, porque era un hombre que aprendió el arte de comportarse y saber gobernar un país. David también, por ejemplo, lo vemos aprendiendo a tocar el arpa y tocando para Saúl en el primer libro de Samuel 16, 17 y 18. Pero también, hermanos, vamos a ver a David componiendo muchos de los salmos, especialmente el Salmo 23, que es uno de los más hermosos.
¿sí? Entonces, fíjense cómo las habilidades también las podemos desarrollar a lo largo de la vida. Moisés desarrolló habilidades para guiar un pueblo, para gobernar un pueblo. Moisés desarrolló habilidades para guiar a un rebaño en el desierto, lo cual hizo guiando al pueblo de Israel. David aprendió también a cómo cuidar tiernamente de un pueblo y aprendió también el arte de la guerra. Y durante su tiempo se hicieron muchas conquistas, de tal manera que cuando él muere y le cede su trono a Salomón, Salomón recibe un reino que está en paz con todos sus enemigos bajo control. David desarrolló esas habilidades durante su vida. Así que a Moisés y a David, hermanos, Dios los formó con ciertas habilidades, pero ellos desarrollaron inclusive otras a través de sus propias vivencias. Es decir, que la providencia divina estuvo presente. Y hermanos, esta providencia divina es también la que ha hecho que nosotros también tengamos no solamente habilidades que recibimos de Dios cuando nacimos, sino habilidades también que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Piense en un momento en usted mismo. Piense en esas habilidades innatas que usted tiene. Piense en esa facilidad que usted tiene para hacer un sermón. Piense en esa facilidad que usted tiene para enseñarle a los niños. Piense en esa habilidad que tiene para que otros le sigan. Piensa en esa habilidad que tiene para entonar un himno. Piensa en la habilidad que tiene para las cosas que son de números, manejarlas rápidamente. Piensa en esa habilidad que usted tiene para hablar en público. Piensa en la habilidad que tiene para tomar una brocha y hacer una pintura, etcétera. O esa habilidad que tiene usted, hermana, para cocinar un platillo que nadie puede cocinar igual más que usted. Piense por un momento en esas habilidades innatas que usted tiene. Piense para qué es bueno usted. No me diga que para nada, porque eso no es cierto, porque todos tenemos habilidades que Dios nos dio y todos tenemos habilidades que hemos desarrollado a lo largo de la vida. Piense en eso que usted disfruta cuando lo hace. Fíjate en estas dos cosas que son determinantes. Piensa en lo que eres bueno y en lo que disfrutas y lo disfrutas cuando lo haces. Seguramente ese es tu talento. Esos son tus dones. Algunos innatos, otros que has desarrollado por el tiempo que llevas en este mundo, por tus vivencias diarias. Son dones con los que has nacido. Ahora piensa en esas vivencias que has tenido. Piensa en los caminos por los que la vida nos ha llevado y te ha llevado. ¿Sí? No eras, tal vez no tenías el don de ser muy misericordioso con los demás, pero porque un día recibiste misericordia, entonces ahora aprendiste a ser misericordioso. Tal vez no eras muy bueno para compartir con los demás, pero un día que estuviste necesitado, muchos compartieron contigo y entonces aprendiste el don de ayudar al que está necesitado. ¿Sí? Tal vez nunca batallaste cuando eras niño porque tus padres te dieron todo lo que necesitabas, pero de repente llegó un momento en tu vida que empezaste a batallar con algunas cosas y entonces entendiste que había que ayudar a otros que estaban batallando también. Piensa en esas habilidades que has podido aprender y que has podido mejorar. Cuando estamos en la escuela de predicación, hermanos, una de las cosas que uno ve es que uno puede ver a los muchachos cuando llegan, ¿sí? Y conozco a un hermano, que no voy a decir su nombre, pero cuando este hermano llegó, hermanos, apenas si podía hablar en público, hermano. Y de repente nos lo mandaron allá donde yo me reunía. Yo todavía no, ni siquiera entraba a la escuela, ni soñaba con eso. Y yo lo oía predicar y le decía, no, este chavo no. Hermano, pasaron 2 años y lo volví a oír, hermano, ya cuando iba a terminar la escuela. Y me quedé de a 4, como dicen, para acá, para mi rancho, ¿verdad? ¿Cómo había progresado? ¿Por qué? Porque aprendió. Es que hay dones, hermanos, innatos con los que nacemos, pero hay dones que desarrollamos. Y esos son dones que providencialmente, hermanos, Dios nos ha permitido desarrollar. ¿Sí? De Mateo 25, verso 28 al 29, no lo vamos a leer ahora aquí, pero si tú recuerdas, Mateo capítulo 25 es la parábola de los talentos. Y en esa parábola, hermanos, Jesús enseña claramente que aquel que tiene, le será dado más. ¿Sí? Mateo capítulo 25. Quitarle pues el talento, se le dice al que no había hecho producir el talento que se le había dado. Dice,
y dáselo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces, es posible que nosotros hayamos llegado al reino de Cristo con cualidades innatas, con cualidades que desarrollamos en la vida, las empezamos a usar y luego desarrollamos otras más, porque al que tiene se le dará más, dice Jesús. Ahora, por último, hermano, fíjate en esto. ¿Cuál es el propósito de los dones? Fíjate en la imagen esa que tenemos allí. Pues hay muchos oficios, ¿verdad? Muchas actividades que están descritas en esa sola imagen. Y es que esa es la idea que tenemos que aprender. Los dones nos han sido dados para utilizarlos en la obra de la iglesia. Para eso son. Dios nos ha capacitado para edificar la iglesia. Esta es la idea que quiere dar Pablo en Efesios capítulo 4, verso 11 al 12, cuando dice, y él mismo estableció, Cristo mismo, a unos apóstoles, a otros profetas, dones milagrosos. Pero luego dice a otros evangelistas, a otros pastores, ancianos, obispos y maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. Lees el resto del contexto, encontrarás que Dios estableció todo eso para que la iglesia fuera edificada. Hoy no tenemos apóstoles ni tenemos profetas inspirados, pero sí tenemos evangelistas, sí tenemos ancianos, sí tenemos maestros, sí tenemos a muchos otros hermanos que tienen diferentes talentos y todos ellos cuando los ponen en acción, la iglesia es edificada por medio de ellos. Debemos hacer con esos talentos, según Primera de Pedro capítulo 4, verso 10, ministrarlos a los demás. Y ahí está claro el propósito de los dones que Dios nos ha dado. Ministrar significa servir. ¿Y a quién tenemos que ponerlos? ¿O al servicio de quién tenemos que ponerlos? Dice el apóstol Pedro, al servicio de los demás. Debemos usarlos también con diligencia. Ahorita que leíamos Romanos capítulo 12, dice el de servicio en servir, ¿verdad? Y cada uno va diciendo, háganlo diligentemente, porque eso es lo que Dios desea que hagamos con nuestros talentos. Debemos usarlos también con oportunidad y con responsabilidad. Fue una gran oportunidad la que recibieron los 3 hombres señalados en la parábola de los talentos. La oportunidad de tener dinero que antes no tenían y de invertirlo para obtener más dinero. Así Dios nos pone de repente muchas oportunidades para que sirvamos con las habilidades innatas y las habilidades aprendidas que tenemos. ¿Y qué hay que hacer? Aprovechar esas oportunidades y tomar esas responsabilidades y hacer uso de los dones que tenemos, porque para eso nos fueron dados. Ahora, llama la atención que en esa parábola de los talentos, si tú vas al final, al verso 30 de capítulo 25, Jesús dice, y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea que usar nuestros dones, los innatos y los aprendidos, definen nuestro destino eterno. El que no usó los talentos, el que no aprovechó la oportunidad ni fue responsable con las cualidades que Dios le dio, fue echado al infierno. Mientras que los que fueron responsables y aprovecharon la oportunidad, Dios les dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mira el contraste, el gozo de tu Señor equivale a entrar al cielo. Ser echado a las tinieblas de afuera equivale a ser echado o entrar en el infierno mismo. Así que entonces, hermanos, en conclusión, nuestro don, ¿se nace o se hace? Bueno, las dos cosas. Hay dones que Dios formó en nosotros cuando nos creó, nos entretejió, Dios hizo una obra de arte contigo y te dio dones, habilidades que solamente tú tienes y que nadie más lo hace como tú. Nadie más tiene esa capacidad como tú. Y hay dones que has desarrollado a través de las cosas por las que la vida te ha llevado. Pero los innatos y los aprendidos, en ambos casos, Dios ha sido el dador de ellos. Dios es el que los ha proveído para nuestras vidas. ¿Sí? Porque de Él, para Él y por Él son todas las cosas, dice Pablo a los romanos. Entonces, ¿cuál es el propósito de los dones? Usarlos en la obra del ministerio. Usarlos, hermanos, para que podamos nosotros hacer lo que Cristo hizo. Jesús, hermano, tenía una misión que cumplir.
En Marcos 1:38 Jesús les dice a sus discípulos, vamos a los lugares vecinos para que predique también allá, porque para esto he venido. En Juan 9:4 Jesús dice, me es necesario hacer la obra del que me envió, en tanto que el día dura, porque viene la noche cuando nadie puede obrar. Jesús tenía una misión que cumplir y la cumplió, y aprovechó el tiempo que tenía para hacerlo. Hermano, hermana, tú tienes también una misión que cumplir. Para eso es que Dios nos ha dado esos talentos y ha permitido que desarrollemos otros talentos. Tenemos que cumplir y tenemos solamente esta vida para usarlos. No dejes pasar la oportunidad y usa responsablemente tus dones. Es por eso, hermano, que Pablo te dice a Arquipo en Colosenses 4:17, decida Arquipo que cumpla su ministerio. Y eso es lo que Dios te quiere decir en esta noche. Decirle y pon ahí tu nombre. Mira que cumplas tu ministerio, el cual recibiste del Señor. ¿Cuál es tu ministerio? Depende de los dones que Dios te dio y depende de las habilidades que has desarrollado a lo largo de tu vida como cristiano o como cristiana. Dios les bendiga, hermanos.